En los archivos más antiguos del Imperio, allí donde incluso la Bene Gesserit dudaba en posar su mirada, existía un nombre que aparecía y desaparecía como una sombra maldita: Desmond Hart. No era un emperador, no fue un duque celebrado ni un general victorioso. Y, sin embargo, su eco atravesó siglos como un susurro persistente, un murmullo que parecía preguntar a quien lo escuchara si el destino del universo había estado alguna vez a punto de desviarse por completo. Desmond Hart nació mucho antes de Paul Atreides, antes incluso de que la idea del Kwisatz Haderach tomara forma definitiva en los planes secretos de la Hermandad. Su origen fue deliberadamente confuso, como si el propio universo hubiera conspirado para borrar las huellas de su llegada. Algunos registros lo sitúan en un mundo marginal, azotado por tormentas de arena similares a las de Arrakis, aunque no era Arrakis. Otros afirman que nació en una estación orbital, entre comerciantes de especia y predicadores errantes. La verdad, como tantas cosas en el Imperio, fue fragmentada a propósito. Desde niño, Desmond mostró señales que inquietaban a quienes lo rodeaban. No eran simples habilidades mentales ni una inteligencia precoz. Era algo más perturbador. A veces hablaba de hechos que aún no habían ocurrido. Otras reaccionaba con miedo o ira ante personas que juraba haber visto morir, aunque éstas continuaran respirando frente a él. Los ancianos de su comunidad comenzaron a llamarlo el niño que mira detrás del tiempo, un apodo que pronto se volvió un tabú. La Bene Gesserit no tardó en enterarse de su existencia. Siempre escuchaban, siempre observaban. Y cuando una hermana confirmó que Desmond Hart poseía una sensibilidad presciente no entrenada, se encendieron alarmas antiguas. Aquello no debía suceder. La presciencia era una puerta peligrosa y solo debía abrirse cuando el linaje correcto estuviera preparado para soportar sus consecuencias. Pero Desmond no pertenecía a ningún linaje controlado. Fue llevado, no por la fuerza, sino por promesas. Le hablaron de respuestas, de control, de comprensión. Le dijeron que su maldición podía convertirse en propósito. Durante años fue instruido en técnicas mentales, en disciplinas corporales que recordaban vagamente a los caminos de la Bene Gesserit, pero carecían de su refinamiento. No era un experimento oficial, era algo peor, era una desviación. Con el tiempo, Desmond comenzó a comprender algo que sus maestras temían. Él no veía un solo futuro, sino múltiples senderos superpuestos. Donde otros prescientes buscaban una línea clara, él percibía fracturas, bifurcaciones violentas, universos enteros colapsando por decisiones aparentemente insignificantes. Y en muchos de esos futuros, él mismo era el detonante. La pregunta empezó a circular en secreto, primero entre las hermanas más antiguas, luego entre ciertos mentats prohibidos. ¿Y si Desmond Hart era un Kwisatz Haderach prematuro? ¿Un intento fallido del destino por adelantarse al plan? La idea era aterradora. El Kwisatz Haderach no debía solo ver el futuro, debía sobrevivir a él. Desmond parecía ahogarse en sus visiones. Sufría episodios de trance prolongado, durante los cuales murmuraba palabras en lenguas muertas y describía guerras santas que aún no tenían nombre. Hablaba de un desierto eterno, de un trono rodeado de sangre, de un imperio ardiendo bajo el peso de su propia fe. Y hablaba, una y otra vez, de un Mesías que no debía existir. Conforme crecía, Desmond se volvió carismático de una manera inquietante. No buscaba seguidores, pero estos acudían a él como insectos a la luz. Soldados desertores, comerciantes arruinados, incluso nobles menores comenzaron a escucharle. No predicaba una religión clara, pero sembraba una certeza peligrosa. El imperio estaba condenado, y solo un sacrificio absoluto podría salvar a la humanidad de un estancamiento eterno. Fue entonces cuando surgió el título que más tarde sería prohibido: el primer Mesías del desierto. Desmond rechazaba ese nombre en público, pero en privado parecía aceptarlo como una carga inevitable. Decía que había visto un futuro donde la humanidad sobrevivía, y otro donde se extinguía lentamente,
atrapada en su propia comodidad. Según él, solo una ruptura brutal del orden conocido podía evitar la muerte espiritual de la especie. No hablaba de conquista, hablaba de purificación. Las similitudes con lo que siglos después sería la yihad de Muad'Dib eran imposibles de ignorar. El imperio reaccionó tarde. Cuando las autoridades comprendieron que Desmond Hart ya no era solo un visionario, sino un símbolo, intentaron eliminarlo. Pero cada intento fracasó de forma inexplicable. Asesinos que olvidaban su misión, naves que explotaban antes de despegar, venenos que perdían su efecto al tocar su sangre. Algunos decían que el propio tiempo lo protegía. Sin embargo, la presciencia no es invulnerabilidad. Desmond comenzó a cambiar. Las visiones se volvieron más oscuras. Ya no veía salvación, sino ciclos infinitos de violencia. Empezó a dudar. ¿Y si él mismo era el error? ¿Y si su existencia adelantada estaba deformando el camino correcto de la humanidad? Esa duda fue su mayor pecado y su mayor acto de humanidad. En una última visión, Desmond vio a un hombre que aún no había nacido, caminando sobre las arenas de Arrakis con los ojos encendidos por la especia. Vio multitudes arrodilladas. Vio un imperio quebrarse y reconstruirse alrededor de un solo nombre, y comprendió algo devastador. Él no era el elegido definitivo, era la advertencia. Poco después, Desmond Hart desapareció. No hubo cuerpo, no hubo ejecución pública, solo silencio. La Bene Gesserit borró su nombre de casi todos los registros. Declararon su existencia como una anomalía, una falla menor en el tejido del destino. Pero en los rincones olvidados del imperio, algunos aún susurraban que Desmond no murió, que se sacrificó para cerrar un camino que nunca debió abrirse. Porque si Desmond Hart fue un Kwisatz Haderach incompleto, entonces su caída no fue un fracaso, fue una corrección. Y la pregunta quedó flotando en el tiempo, esperando a Arrakis, esperando a Paul, esperando a que la historia repitiera su crueldad con un nuevo rostro. ¿Y si el verdadero peligro no era el Mesías que llegó, sino el que llegó demasiado pronto? El desierto aún recuerda su nombre. Tras la desaparición de Desmond Hart, el imperio respiró con una calma artificial, una paz fabricada por el silencio y la censura. Oficialmente, nunca había existido. Extraoficialmente, su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Los mundos periféricos, aquellos donde la autoridad imperial apenas se sentía, continuaron hablando de él como de una herida abierta en la memoria colectiva, no como un salvador caído, sino como una posibilidad que había sido arrancada del futuro. Desmond no murió en el sentido tradicional. Lo que ocurrió con él fue más inquietante. Según fragmentos recuperados de archivos sellados por la Bene Gesserit, su última decisión fue un acto consciente de autoexilio temporal. Comprendió que mientras él siguiera existiendo como figura activa, el tejido del porvenir se deformaría alrededor de su presencia. Cada palabra suya creaba fanáticos, cada silencio, profecías, y cada profecía, violencia inevitable. Por primera vez desde que comenzó a ver más allá del presente, Desmond eligió no mirar. El proceso fue devastador. Renunciar a la presciencia no era simplemente cerrar los ojos, era amputar una parte del alma. Para lograrlo, se sometió a un ritual prohibido, una técnica arcaica anterior incluso a las escuelas mentales conocidas, diseñada para fragmentar la conciencia y dispersarla en capas de tiempo no lineal. No buscaba morir, buscaba dejar de ser inevitable. Durante ese trance final, Desmond vio con claridad absoluta el rol que había desempeñado. No era el Mesías destinado a liderar a la humanidad, sino el catalizador que demostraba el peligro de crear uno. Era la prueba viviente de que la presciencia absoluta, sin el equilibrio adecuado, conducía a la tiranía del futuro sobre el presente. La Bene Gesserit comprendió esto demasiado tarde. Algunas hermanas argumentaron que Desmond Hart había sido el primer Kwisatz Haderach funcional, aunque inestable. Otros sostenían que fue algo incluso más peligroso, un Kwisatz Haderach consciente de su propia falsedad. No había sido diseñado, no había sido preparado,
Había surgido de forma espontánea, como una mutación del destino, y eso lo convertía en una amenaza mayor que cualquier emperador. Tras su desaparición, se inició una purga silenciosa. Mundos enteros fueron privados de archivos históricos. Sectas incipientes que veneraban el nombre de Desmond fueron eliminadas o absorbidas por religiones imperiales menores. Su imagen fue distorsionada hasta convertirse en mito, luego en herejía y finalmente en nada. Pero el daño ya estaba hecho, porque Desmond había dejado semillas. Algunas generaciones después, surgieron textos apócrifos que hablaban de un hombre que había rechazado el poder absoluto por compasión hacia la humanidad, un Mesías que se negó a gobernar porque había visto el precio real del dominio total. Estas historias no mencionaban su nombre, pero describían sus visiones con precisión inquietante. La idea se volvió peligrosa. ¿Y si el verdadero acto divino no era liderar, sino retirarse? Esa pregunta erosionaba la base misma del control imperial. En secreto, ciertos mentats comenzaron a comparar las visiones atribuidas a Desmond con proyecciones futuras aún no manifestadas. Las coincidencias eran imposibles de ignorar. Guerras santas, éxodos masivos, un desierto elevado a centro del universo. Todo apuntaba hacia Arrakis, aunque en la época de Desmond, el planeta aún no ocupaba el lugar que más tarde tendría. Fue entonces cuando surgió la teoría más perturbadora. Desmond Hart no había fracasado, había ajustado el curso. Al desaparecer, no eliminó la figura del Mesías, la desplazó. Empujó su manifestación hacia un punto más estable del tiempo, hacia un linaje mejor preparado para soportar la carga. En otras palabras, Desmond no fue el Kwisatz Haderach definitivo, porque entendió que no debía serlo. Su sacrificio abrió el camino para otro, Paul Atreides. Esta conexión fue considerada blasfema por la hermandad, pero algunos documentos internos la reconocían implícitamente. Se hablaba de Desmond como el precursor, el espejo roto, la advertencia encarnada. Él había mostrado lo que ocurría cuando el Mesías surgía sin control absoluto. Paul sería diferente, porque el Imperio, sin saberlo, había aprendido del error. Pero quedaba una duda que nadie podía responder con certeza. ¿Desmond realmente renunció? ¿O fue forzado a desaparecer porque su compasión lo hacía ingobernable? En los últimos registros antes de su autoexilio, Desmond expresó una idea que jamás fue perdonada. La humanidad debía elegir su propio camino, incluso si eso implicaba dolor y caos. Un Mesías que impusiera la salvación estaba robando a la especie su derecho a equivocarse. Esa filosofía chocaba frontalmente con los planes de control genético, social y religioso del imperio. Un Mesías que se niega a gobernar es más peligroso que uno que conquista. Por eso, aunque su nombre fue borrado, su sombra permaneció. Cada vez que un líder carismático surgía, alguien en las altas esferas recordaba a Desmond Hart. Cada vez que se hablaba de presciencia, alguien preguntaba en voz baja si el precio no sería demasiado alto. Y cada vez que la palabra Kwisatz Haderach era pronunciada, el eco de su sacrificio resonaba en el fondo. Desmond Hart no fundó un imperio, no lideró ejércitos, no reclamó tronos, pero alteró el destino de la humanidad más profundamente que muchos conquistadores celebrados. Porque comprendió algo que pocos mesías aceptan, que el futuro no debe ser poseído. Y así, mientras el universo avanzaba inexorablemente hacia la llegada de Muad'Dib, la figura de Desmond permanecía como una grieta en la historia, una pregunta sin respuesta clara. Si renunció al poder absoluto para salvar a la humanidad de sí misma, ¿fue Desmond Hart el Mesías más humano que jamás existió? O peor aún, ¿el único que realmente entendió el precio de serlo? El universo siguió su curso como si Desmond Hart nunca hubiera existido. Los calendarios imperiales avanzaron, las casas nobles continuaron sus intrigas y la especie siguió fluyendo como la sangre invisible que mantenía vivo al imperio. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, algo había cambiado para siempre. El destino ya no avanzaba por un único cauce. Había sido herido, desviado,
corregido por una voluntad que decidió desaparecer antes de convertirse en tiranía. Porque Desmond Hart no fue olvidado por el tiempo, fue absorbido por él. Existen teorías prohibidas que afirman que Desmond no murió ni se ocultó, sino que se fragmentó a sí mismo a través de las capas de la presciencia. No como un dios, sino como un hombre que comprendió demasiado pronto lo que significaba verlo todo. En lugar de dominar el futuro, eligió disolverse en sus posibilidades, convirtiéndose en una especie de eco consciente que ya no podía intervenir, pero sí observar. Si esto es cierto, entonces Desmond fue testigo silencioso de todo lo que vino después. Vio el ascenso de la casa Atreides, vio a Leto caer, vio a Jessica desafiar a la Bene Gesserit por amor, y cuando Paul Atreides inhaló la especia y abrió los ojos al infinito, Desmond entendió la magnitud real de su sacrificio. El Mesías definitivo había llegado, tal como lo había visto, pero ahora lo hacía en un universo advertido, condicionado por un error anterior. Paul no caminó hacia el poder a ciegas, caminó con miedo. Ese miedo, esa duda constante, era la herencia invisible de Desmond Hart, porque Paul vio la yihad y trató de evitarla. Dudó, vaciló, sufrió, y aún así no pudo escapar del camino que el futuro le imponía. Ahí residía la diferencia fundamental entre ambos. Donde Desmond renunció, Paul aceptó. Donde uno se disolvió para salvar a la humanidad de un destino fijo, el otro se convirtió en el centro de ese destino. Entonces surge la pregunta final, la más peligrosa de todas. ¿Y si Desmond Hart fue el único Mesías que realmente venció al futuro? No porque lo controlara, sino porque se negó a gobernarlo. Desmond comprendió que la presciencia absoluta no libera, esclaviza, que ver todos los caminos elimina la posibilidad de elegir, que un Mesías no solo guía a la humanidad, sino que la encadena a una visión única, incluso cuando esa visión promete salvación. Su decisión de desaparecer no fue cobardía, fue un acto de rebelión contra el determinismo. Por eso su figura resulta tan incómoda para la historia oficial, porque no encaja en el mito. No conquistó, no reinó, no fue adorado masivamente. Fue un Mesías que dijo no, y ese no resonó más fuerte que cualquier proclamación divina. La Bene Gesserit aprendió de él, aunque jamás lo admitiría. Ajustaron sus planes, refinaron sus cálculos, controlaron mejor los linajes, pero jamás pudieron eliminar por completo el miedo que Desmond sembró en ellas. La posibilidad de que el Kwisatz Haderach no fuera la culminación perfecta de su obra, sino el error final. Incluso siglos después, cuando el imperio se transformó bajo el peso de nuevos dioses y nuevos tiranos, la sombra de Desmond Hart seguía presente como una advertencia silenciosa. No todos los salvadores traen redención. No todo futuro conocido es un futuro deseable, y no todo sacrificio ocurre en el campo de batalla. La historia de Desmond no es la de un fracaso, es la de una elección imposible. Renunciar al poder absoluto para preservar la libertad de una especie entera. Y aquí yace la reflexión más profunda que deja su legado. Tal vez el verdadero peligro nunca fue el Mesías que llegó demasiado pronto, ni siquiera el que llegó en el momento correcto. Tal vez el verdadero peligro es desear un Mesías en absoluto, porque cuando la humanidad entrega su destino a una sola visión, renuncia a su derecho más sagrado, el de equivocarse, aprender y evolucionar por sí misma. Desmond Hart entendió esto antes que nadie, y pagó el precio más alto posible, ser borrado de la historia para que la historia pudiera continuar. Así, mientras el desierto de Arrakis guarda los pasos de Paul Atreides, el tiempo mismo guarda el sacrificio de Desmond Hart, no como un héroe, no como un villano, sino como una grieta en el destino, una grieta que aún nos observa. Y quizás, en algún rincón del futuro que nadie puede ver, Desmond siga esperando, no para regresar, no para gobernar, sino para asegurarse de que la humanidad nunca vuelva a confundir salvación con control. Si esta historia te hizo dudar, si te dejó preguntas, si sentiste que el universo de Dune es más profundo y perturbador de lo que parece, entonces este viaje apenas comienza.
Suscríbete a Crónicas de Arrakis, deja tu me gusta para que más exploradores del desierto encuentren este contenido. Comparte este video con aquellos que aman los misterios del Imperio y deja tu comentario. ¿Crees que Desmond Hart fue el verdadero Mesías? ¿O la advertencia que nadie quiso escuchar? Porque en Arrakis y en el destino mismo siempre hay más por descubrir.